Hace 24 horas, 80 guerreros de las alianzas más poderosas de Tamaris se reunieron con el objetivo de vencer al jefe final de la primera temporada de Call of Dragons. 160 héroes, 18 infantes y el resto repartidos entre arqueros y magos reunidos en la guarida del dragón de llamas, listos para atacar al unísono para purificarlo y llevar las recompensas que otorga esta misión. Hoy, la misión es mucho más difícil, derrotar al dragón de Elite. Muchos lo han intentado anteriormente, miles han fallado. Hasta ahora, solo algunos guerreros lo han logrado. ¿Podrán los héroes reunidos de Tamaris derrotarlo de una vez o deberán intentarlo varias veces? En el capítulo de hoy vamos a ver toda la información sobre este formidable enemigo, la estrategia que vamos a utilizar y si lo logramos derrotar o no. Los dragones pueden haber sido las primeras criaturas vivientes que surgieron en Tamaris, salidos del monte de fauces de dragón en el corazón de las tierras ardientes. Hay quienes creen que fueron creados por los mismos dioses y con ellos mismos se desvanecieron. Desde la caída de los dioses, todo rastro de los dragones casi habían desaparecido. Muchos los creían extinguidos, hasta que en el año 1158, Firamar, el dragón de llamas, apareció entre los fuegos artificiales de la fiesta del pueblo de Norwell, convirtiendo el espectáculo en una noche terrorífica pero hermosa a la vez. Aquellos fueron los fuegos artificiales más grandiosos de Norwell y también los últimos. Hoy, en Ateran, nos encontramos con el dragón de llamas convertido en una criatura oscura poseído por la piedra de maná junto a sus sirvientes más leales, los lagartos del abismo. Nuestra tarea es la de purificarlo para evitar que destruya las tierras de Tamaris. Nuestros exploradores estuvieron observándolo durante mucho tiempo, trayendo información para que nuestros estrategas puedan llegar a desarrollar la mejor estrategia para derrotarlo sin morir en el intento. Todos sus ataques infligen daño de habilidad mágica, incluso sus ataques físicos. Con el objetivo de que nuestras tropas que infligen más daño puedan llegar al final de la batalla, un grupo de entre 7 y 10 tanques se va a ir turnando para recibir el daño. Equipados con la máscara de Arlequín, van a atraer al dragón a sí mismos, alejándolos del resto de nuestros guerreros. El dragón tiene 3 habilidades de corto alcance que nuestros tanques van a estar recibiendo valientemente. Estas son la carga de llamas, el salto y el golpe de garra. Además, tiene otra habilidad que nuestra infantería tiene que tener en cuenta, que son las llamas del dragón. Estas tienen un alcance medio. Por cada ataque con la garra o con las llamas que recibamos, nuestras legiones reciben una reducción de defensa del 5% que dura 30 segundos y se puede acumular hasta 10 veces. Cuando llegamos a 10 acumulaciones, las llamas destruyen a nuestra legión de un golpe. Por eso es que nuestros tanques van a cambiar al llegar a 4 acumulaciones y en caso de estar en peligro pueden ser curados con las piedras como en todos los demás Vegimos. Obviamente, para evitar confusiones, el orden en que los tanques van a entrar en acción ya está predeterminado desde antes de la batalla. Otra habilidad que puede complicar nuestra tarea es el rugido, que hace que nuestras legiones se muevan sin control. Podemos reconocerlo fácilmente porque el piso se pone color violeta en el área en que esta habilidad hace efecto. Estos ataques son rápidos y difíciles de esquivar si estamos cerca, pero por suerte nuestros magos usan ataques de largo alcance que permiten que puedan atacar sin ser alcanzados por estas habilidades del dragón. Nuestros arqueros infligen mucho daño, pero pueden ser alcanzados por la llama del dragón si no están prestando suficiente atención. Por eso, para el dragón de Elite, todos nuestros guerreros deberán llevar magos. Afortunadamente, la mayoría pertenece a la Legión del Orden, lo que significa que los celestiales están de nuestra parte. Estas criaturas mágicas procedentes del Pico de Ala Blanca tienen los mismos atributos que las otras criaturas mágicas, pero con bastante más ataque. Hasta acá, si nuestros tanques hacen bien su trabajo, no deberíamos tener problemas. Pero donde hay que prestar realmente atención es cuando empieza la segunda fase. En este momento el dragón de llamas invoca a los lagartos del abismo y se eleva en el aire. Estos lagartos son los que, al ser derrotados, dejan caer las piedras verdes que nos van a curar. Mientras el dragón está en el aire, hay 3 ataques devastadores que puede utilizar. Los primeros 2 son la bola de fuego y el incendio voraz, donde lanza una bola de fuego a una legión al azar, haciendo daño de área donde cae. La mayor diferencia entre las dos es que la bola de fuego hace daño equivalente al 50% del total de las tropas que cada legión puede llevar y el incendio voraz un 100%, así que cuando el dragón empieza a volar, estén atentos a la marca en el suelo y prepárense para esquivar.
La tercera habilidad que puede usar cuando está en el aire es la embestida de llamas de las sombras. En esta arrasa toda una franja bastante ancha con llamas oscuras, haciendo daño equivalente a un 40% del total de las legiones de cada ejército. Además, las llamas que quedan en el piso hacen daño continuo a todas las legiones que se queden paradas sobre ellas. Este daño tiene un factor de 1000 durante 3 segundos. En lo posible deberíamos evitarlo, pero no es el peor ataque. Si tienen que elegir entre ser golpeados por una bola de fuego o caminar sobre las llamas, la segunda opción es la que deberían tomar. Todo esto tiene que ser logrado en menos de 10 minutos. Al cabo de este tiempo, el dragón se enfurece y destruye a todas las legiones que estén en su guarida inmediatamente. Por si esto fuese poco, el dragón de Elite tiene 4 habilidades extra. La primera hace que su salud, ataque y defensa se incrementen en un 25%. La segunda reduce los atributos del enemigo en un 15%. La tercera hace que cuando tu legión tiene menos de 30% de vida restante, inflige terror al objetivo durante un segundo cuando infligen daño. Y la última hace que las habilidades del dragón de llamas tengan un 10% de probabilidad de infligir una acumulación extra de reducción de defensa. Si logramos derrotarlo, nos vamos a llevar unas lindas recompensas extra que incluyen el marco del dragón. Finalmente, después de 3 intentos fallidos, esta es la vez que lo vamos a lograr. Let me survey our surroundings. Better pick this up. I'm ready. Move on my command. Misión cumplida. Ahora solo falta terminarlo en menos de 8 minutos para llevarnos el marco.